Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor el día de hoy de acompañarnos a esta actividad que desarrolla la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El conversatorio se titula Entre las sombras del vínculo, desafíos en la lucha contra la violencia vicaria. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sonia Franco y estaré moderando este conversatorio. Para inaugurar este evento de manera formal, me voy a permitir presentar a la subdirectora de Orientación de Política de Derechos Humanos de aquí de la instancia, a la maestra Mayra Arredondo Campos, para que nos brinde unas palabras. Maestra, buenas tardes, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Sonia. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Como ya lo dijo Sonia, mi nombre es Mayra, soy integrante de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, desde donde les agradecemos por acompañarnos en este encuentro que se está dando en el marco de los días de activismo contra la violencia de género y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, pues que tiene como finalidad que continuemos fortaleciendo el trabajo de construcción colectiva para desnaturalizar las violencias que sufrimos las mujeres y pues que si bien es cierto ya se reconoce que estas son múltiples, todavía vamos encontrando estos velos de tolerancia que de alguna manera simbólica quizá van legitimándola socialmente y que finalmente pues obstaculizan que se les ponga un freno, ¿no? Como estamos esperando todas las mujeres. Y es en esta coyuntura que resulta bien trascendente hablar de esta otra forma de violencia machista, que es la violencia vicaria, en donde vamos encontrando a madres y niñez violentadas y desprotegidas, pero pues a través de una violencia bien compleja y que en algún momento se pretendió minimizarla o reducirla con esta figura de alineación parental que pretendía hacer pasar a las mujeres como manipuladoras o de inducir a la niñez hacia un desprecio por aquellas padres, ¿no? Que en realidad sí estaban generando diversos tipos de violencia. Por eso, en la instancia ejecutora y en el gobierno de la Ciudad de México, consideramos bien que es bien relevante tener estos espacios de diálogo, donde pongamos palabras a esa violencia que a veces la sociedad no logramos ver y que pasa desapercibida, pero no así para las mujeres que la han vivido y que les resulta lacerante para la integridad mental, para su dignidad y para su desarrollo de su vida y la de sus hijas e hijos e hijes, ¿no? Y pues bueno, pues no me queda más que dejar este tema ya a nuestras invitadas, a las especialistas, y para lo cual pues voy a ceder también la voz nuevamente a Sonia Franco, quien se va a encargar de acompañar y moderar este conversatorio nombrado Entre las sombras del vínculo, desafíos de la lucha contra la violencia vicaria. Y muchas gracias a todas y todos y todes por acompañarnos en esta fría tarde, pero que seguramente resultará muy, muy buena para ir incorporando en el conocimiento colectivo estos temas de violencia tan trascendentes socialmente. Buenos días y gracias. Maestra, muchas gracias por la bienvenida, por la calurosa bienvenida en este día tan frío. Pues nos da muchísimo gusto desde la instancia poder contar con la participación de las especialistas que nos están honrando el día de hoy con su presencia y su participación. Antes de comenzar, me gustaría leer una breve semblanza de cada una de ellas para que podamos conocerlas un poquito más. Denme un segundito. Listo. Bueno, como ya lo comentaba la maestra Mayra, el objetivo de esta actividad es justamente que podamos dar voz a este tipo de violencia y que sepamos darle su justa dimensión, porque no es desafortunadamente una violencia aislada, sino que se entrelaza con todos los otros tipos de violencia que quizá ya conocemos. Entonces es necesario poder hacer poder colocar al centro este tema y poderlo hacer visible.
Voy a comenzar. Voy a comenzar con Estefanía Plasencia Ponce. Ella es cofundadora del colectivo CESODI, Unidas contra la Violencia Vicaria. Ella es mamá de Sofía Rafaela, de 14 años de edad. Actualmente estudia la carrera de Derecho. Es activista por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ha sido víctima de violencia institucional, familiar, de género y violencia vicaria. El 25 de octubre de 2022, con la Red de Mujeres Unidas por Baja California, AC, en alianza con el Frente Nacional de Mujeres, presentó la iniciativa de ley vicaria ante el Congreso del Estado de Baja California. El 2 de marzo de 2022, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma de ley sobre violencia vicaria, y el 15 de marzo de 2022 se publica en el Boletín Oficial, surtiendo efecto de ley el 16 de marzo de 2022. Estefanía, muchísimas gracias. Sabemos que allá donde estás son las 11 y cachito de la mañana. Te agradecemos mucho tu presencia. Continúo con la licenciada Diana Alejandra Sánchez González. Ella es fundadora de Basta, una organización civil. Es defensora de derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes, violencia de género, violencia vicaria y abuso sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Es fundadora de Basta, ONG para la protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, atención, contención y apoyo a víctimas de violencia de género, violencia vicaria y madres de víctimas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Colaboradora en la elaboración de las propuestas para reconocer la violencia vicaria en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia locales. Licenciada Diana, muchísimas gracias por su presencia. Bienvenida. La licenciada Rubí Cervantes Cárdenas es psicoterapeuta en Sorese AC. Cuenta con una formación en acompañamiento psicosocial por Alumna AC y en incidencia social y política por Lab Cívica, con experiencia en proyectos con jóvenes y personas adultas en ámbitos comunitarios y urbanos. Ha brindado acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a niñas, niños y adolescentes y personas adultas, defensoras de derechos humanos, víctimas de violencia, incluyendo violencia vicaria. Ha desarrollado programas y talleres de prevención y atención a la violencia de género en Puebla y en diferentes estados de la República. Ha colaborado con diferentes organizaciones, colectivos, instituciones, clínicas y escuelas. Licenciada Rubí, muchas gracias por venir el día de hoy, por asistir a este evento. Bienvenida. Y la maestra Lucía Estefaní Reyes Cárdenas ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por la justicia y los derechos de las víctimas. Fue coordinadora del área jurídica de Justicia Pro Persona AC. Se ha destacado en el ámbito del litigio estratégico. Ha representado jurídicamente a familiares y víctimas de violencia sexual, violencia feminicida y desaparición. Su labor en el litigio ha incluido el acompañamiento jurídico y el seguimiento a casos de feminicidio y violencia sexual, entre los cuales se encuentran casos emblemáticos como los de Mariana Lima Buendía, Lesbi Berlín Rivera Osorio y Yang Kyun María Yu Borrego. Maestra Lucía, bienvenida. Para comenzar con este conversatorio e iniciar la conversación, voy a leerles la pregunta, que será la detonadora. Si quieren, empezamos en el orden en el que leí sus semblanzas para que tengamos ese orden de aparición en las participaciones. La pregunta es, ¿cómo crees que la incorporación de la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal puede contribuir a la protección de mujeres, niñas y adolescentes? ¿Y cuáles consideras que son los desafíos y aspectos claves que deben abordarse para garantizar su efectiva aplicación? Pues vaya pregunta que les hemos colocado y vaya tarea de responderla, pero estamos atentas y listas para escucharlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y
es un honor estar aquí con mujeres tan pues reconocidas en el tema y que pues realmente pueden ser expertas. Yo, Estefanía, no me considero experta en el tema. Me considero una mujer que a través de mis vivencias pues ha tenido que estudiar y prepararse para saber cómo defenderme a mí, a mis derechos y a mi hija. Y pues de algo tan trágico en mi vida, eh, quise hacer algo honorable y quise ser esa mujer que en un momento yo no pude tener a mi lado porque pues cuando empecé esta travesía no, ni siquiera tenía nombre esta violencia, ¿no? Y pues nada, es un honor estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Y contestando esta pregunta tan complicada, yo creo que pueden estar de acuerdo conmigo las mujeres que están aquí y voy a hablar en base a mi experiencia y la experiencia que hemos tenido las madres del colectivo en Baja California. Yo creo que la empatía y la falta de perspectiva de género es algo fundamental que carece todos los operadores de justicia cuando como madre víctima de esta violencia te acercas para hacer tu primer denuncia. Desde ahí yo creo que es donde nos topamos con pared, porque si bien sabemos el salir de esta violencia se requiere de mucha valentía y cuando tienes tu primer acercamiento, con los operadores de justicia, desde ahí ya empieza tu primer barrera y bueno, de la manera que yo me enteré fue en redes sociales que existía este nombre, ¿no? La violencia vicaria. De ahí ya ahorita, hoy en día hay mamás que se acercan gracias a muchísimas colectivas y mujeres sumamente valientes que han luchado día a día porque hoy exista esta ley a nivel federal y en los estados que ya aplica, pero yo creo que ese es solo el principio de todo el camino que nos queda por recorrer para que realmente la apliquen como la deben de aplicar, con la perspectiva de género, los jueces, juezas y bueno, todos los operadores de justicia, ¿no? Para que pues ahora sí no nos dejen en estado de indefensión y es una lucha día a día porque estamos rompiendo con patrones y en la manera que ellos operan, en la manera que ellos litigan, que todavía no logramos hoy en día poder tener justicia. Y pues el que se pase una ley, yo creo que es el comienzo de toda una lucha que tenemos que hacer las madres y las mujeres que sufrimos esta violencia. Muchas gracias, Estefanía. En efecto, como lo mencionas, era o es un tipo de violencia que no se había nombrado, ¿no? Recientemente, o bueno, hace apenas 12 años, Sonia Bácaro es quien pone el nombre, ¿no? Y es que se empieza a colocar y a nombrar y a decir en qué consiste este tipo de violencia. Y al menos aquí en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, hasta el año pasado se integra a la ley, ¿no? Como un tipo de violencia. Entonces, son avances que hemos tenido las mujeres en colectivo o las mujeres que se reúnen para poder exigir los derechos que van permeando a las otras mujeres que se están enterando que lo que viven en casa o que lo que están viviendo tiene un nombre y ahora puede tener una consecuencia, ¿no? Entonces son estos espacios justamente los que hacen necesario o son los que hacen visible pues este tipo de situaciones o este tipo de problemáticas para que el resto de las mujeres o las demás personas que están allá afuera y que nos están escuchando puedan saber. Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor el día de hoy de acompañarnos a esta actividad que desarrolla la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El conversatorio se titula Entre las sombras del vínculo, desafíos en la lucha contra la violencia vicaria.
Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sonia Franco y estaré moderando este conversatorio. Para inaugurar este evento de manera formal, me voy a permitir presentar a la subdirectora de Orientación de Política de Derechos Humanos de aquí de la instancia, a la maestra Mayra Arredondo Campos, para que nos brinde unas palabras. Maestra, buenas tardes, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Sonia. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Como ya lo dijo Sonia, mi nombre es Mayra, soy integrante de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, desde donde les agradecemos por acompañarnos en este encuentro que se está dando en el marco de los días de activismo contra la violencia de género y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, pues que tiene como finalidad que continuemos fortaleciendo el trabajo de construcción colectiva para desnaturalizar las violencias que sufrimos las mujeres y pues que si bien es cierto ya se reconoce que estas son múltiples, todavía vamos encontrando estos velos de tolerancia que de alguna manera simbólica quizá van legitimándolas socialmente y que finalmente pues obstaculizan que se les ponga un freno, ¿no? Como estamos esperando todas las mujeres. Y es en esta coyuntura que resulta bien trascendente hablar de esta otra forma de violencia machista, que es la violencia vicaria, en donde vamos encontrando a madres y niñez violentadas y desprotegidas, pero pues a través de una violencia bien compleja y que en algún momento se pretendió minimizarla o reducirla con esta figura de alineación parental que pretendía hacer pasar a las mujeres como manipuladoras o de inducir a la niñez hacia un desprecio por aquellas padres, ¿no? Que en realidad sí estaban generando diversos tipos de violencia. Por eso, en la instancia ejecutora y en el gobierno de la Ciudad de México, consideramos bien que es bien relevante tener estos espacios de diálogo, donde pongamos palabras a esa violencia que a veces la sociedad no logramos ver y que pasa desapercibida, pero no así para las mujeres que la han vivido y que les resulta lacerante para la integridad mental, para su dignidad y para su desarrollo de su vida y la de sus hijas, hijos e hijes, ¿no? Y pues bueno, pues no me queda más que dejar este tema ya a nuestras invitadas, a las especialistas, y para lo cual pues voy a ceder también la voz nuevamente a Sonia Franco, quien se va a encargar de acompañar y moderar este conversatorio nombrado Entre las sombras del vínculo, desafíos de la lucha contra la violencia vicaria. Y muchas gracias a todas y todos y todes por acompañarnos en esta fría tarde, pero que seguramente resultará muy, muy buena para ir incorporando en el conocimiento colectivo estos temas de violencia tan trascendentes socialmente. Buenos días y gracias. Maestra, muchas gracias por la bienvenida, por la calurosa bienvenida en este día tan frío. Pues nos da muchísimo gusto desde la instancia poder contar con la participación de las especialistas que nos están honrando el día de hoy con su presencia y su participación. Antes de comenzar, me gustaría leer una breve semblanza de cada una de ellas para que podamos conocerlas un poquito más. Denme un segundito. Listo. Bueno, como ya lo comentaba la maestra Mayra, el objetivo de esta actividad es justamente que podamos dar voz a este tipo de violencia y que sepamos darle su justa dimensión, porque no es desafortunadamente una violencia aislada, sino que se entrelaza con todos los otros tipos de violencia que quizá ya conocemos. Entonces es necesario poder hacer poder colocar al centro este tema y poderlo hacer visible. Voy a comenzar. Voy a comenzar con Estefanía Plasencia Ponce. Ella es cofundadora del colectivo CESODI, Unidas contra la Violencia Vicaria. Ella es mamá de Sofía Rafaela, de 14 años de edad.
Actualmente estudia la carrera de Derecho, es activista por los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ha sido víctima de violencia institucional, familiar, de género y violencia vicaria. El 25 de octubre de 2022, con la Red de Mujeres Unidas por Baja California, AC, en alianza con el Frente Nacional de Mujeres, presentaron la iniciativa de ley vicaria ante el Congreso del Estado de Baja California. El 2 de marzo de 2022, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma de ley sobre violencia vicaria y el 15 de marzo de 2022 se publica en el Boletín Oficial, surtiendo efecto de ley el 16 de marzo de 2022. Estefanía, muchísimas gracias. Sabemos que allá donde estás son las 11 y cachito de la mañana. Te agradecemos mucho tu presencia. Continúo con la licenciada Diana Alejandra Sánchez González. Ella es fundadora de Basta, una organización civil. Es defensora de derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes, violencia de género, violencia vicaria y abuso sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Es fundadora de Basta, ONG para la protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, atención, contención y apoyo a víctimas de violencia de género, violencia vicaria y madres de víctimas de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Colaboradora en la elaboración de las propuestas para reconocer la violencia vicaria en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia locales. Licenciada Diana, muchísimas gracias por su presencia. Bienvenida. La licenciada Rubí Cervantes Cárdenas es psicoterapeuta en Sorese AC. Cuenta con una formación en acompañamiento psicosocial por Alumna AC y en incidencia social y política por Lab Cívica, con experiencia en proyectos con jóvenes y personas adultas en ámbitos comunitarios y urbanos. Ha brindado acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico a niñas, niños y adolescentes y personas adultas, defensoras de derechos humanos, víctimas de violencia, incluyendo violencia vicaria. Ha desarrollado programas y talleres de prevención y atención a la violencia de género en Puebla y en diferentes estados de la República. Ha colaborado con diferentes organizaciones, colectivos, instituciones, clínicas y escuelas. Licenciada Rubí, muchas gracias por venir el día de hoy, por asistir a este evento. Bienvenida. Y la maestra Lucía Estefaní Reyes Cárdenas ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por la justicia y los derechos de las víctimas. Fue coordinadora del área jurídica de Justicia Pro Persona AC. Se ha destacado en el ámbito del litigio estratégico. Ha representado jurídicamente a familiares y víctimas de violencia sexual, violencia feminicida y desaparición. Su labor en el litigio ha incluido el acompañamiento jurídico y el seguimiento a casos de feminicidio y violencia sexual, entre los cuales se encuentran casos emblemáticos como los de Mariana Lima Buendía, Lesbi Berlín Rivera Osorio y Yang Kyun María Yu Borrego. Maestra Lucía, bienvenida. Para comenzar con este conversatorio e iniciar la conversación, voy a leerles la pregunta, que será la detonadora. Si quieren, empezamos en el orden en el que leí sus semblanzas para que tengamos ese orden de aparición en las participaciones. La pregunta es, ¿cómo crees que la incorporación de la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal puede contribuir a la protección de mujeres, niñas y adolescentes? ¿Y cuáles consideras que son los desafíos y aspectos claves que deben abordarse para garantizar su efectiva aplicación? Pues vaya pregunta que les hemos colocado y vaya tarea de responderla, pero estamos atentas y listas para escucharlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y es un honor estar aquí con mujeres tan pues reconocidas en el tema y que pues realmente pueden ser expertas. Yo, Estefanía, no me considero experta en el tema,
Me considero una mujer que a través de mis vivencias, pues ha tenido que estudiar y prepararse para saber cómo defenderme a mí, a mis derechos y a mi hija. Y pues de algo tan trágico en mi vida, quise hacer algo honorable y quise ser esa mujer que en un momento yo no pude tener a mi lado porque pues cuando empecé esta travesía no, ni siquiera tenía nombre esta violencia, ¿no? Y pues nada, es un honor estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Y contestando esta pregunta tan complicada, yo creo que pueden estar de acuerdo conmigo las mujeres que están aquí, y voy a hablar en base a mi experiencia y la experiencia que hemos tenido las madres del colectivo en Baja California. Yo creo que la empatía y la falta de perspectiva de género es algo fundamental que carece todos los operadores de justicia cuando como madre víctima de esta violencia te acercas para hacer tu primer denuncia. Desde ahí yo creo que es donde nos topamos con pared, porque si bien sabemos el salir de esta violencia se requiere de mucha valentía y cuando tienes tu primer acercamiento, con los operadores de justicia, desde ahí ya empieza tu primer barrera. Y bueno, de la manera que yo me enteré fue en redes sociales que existía este nombre, ¿no? La violencia vicaria. De ahí ya ahorita, hoy en día, hay mamás que se acercan gracias a muchísimas colectivas y mujeres sumamente valientes que han luchado día a día porque hoy exista esta ley a nivel federal y en los estados que ya aplica, pero yo creo que ese es solo el principio de todo el camino que nos queda por recorrer para que realmente la apliquen como la deben de aplicar, con la perspectiva de género, los jueces, juezas y bueno, todos los operadores de justicia, ¿no? Para que pues ahora sí no nos dejen en estado de indefensión y es una lucha día a día porque estamos rompiendo con patrones y en la manera que ellos operan, en la manera que ellos litigan, que todavía no logramos hoy en día poder tener justicia. Y pues el que se pase una ley, yo creo que es el comienzo de toda una lucha que tenemos que hacer las madres y las mujeres que sufrimos esta violencia. Muchas gracias, Estefanía. En efecto, como lo mencionas, era o es un tipo de violencia que no se había nombrado, ¿no? Recientemente, o bueno, hace apenas 12 años, Sonia Bácaro es quien pone el nombre, ¿no? Y es que se empieza a colocar y a nombrar y a decir en qué consiste este tipo de violencia. Y al menos aquí en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México, hasta el año pasado se integra a la ley, ¿no? Como un tipo de violencia. Entonces, son avances que hemos tenido las mujeres en colectivo o las mujeres que se reúnen para poder exigir los derechos que van permeando a las otras mujeres que se están enterando que lo que viven en casa o que lo que están viviendo tiene un nombre y ahora puede tener una consecuencia, ¿no? Entonces son estos espacios justamente los que hacen necesario o son los que hacen visible pues este tipo de situaciones o este tipo de problemáticas para que el resto de las mujeres o las demás personas que están allá afuera y que nos están escuchando puedan saber qué hacer, cuáles son los canales que hay que colocar y sobre todo que no están solas, ¿no? Porque también de pronto nos podemos sentir así, aunque seamos muchísimas mujeres o muchísimas personas que estamos viviendo esta situación, las particularidades de cada caso hacen de pronto, nos hacen sentir en la soledad, ¿no? Porque decimos, bueno, es que esto es normal, ¿no? Porque aparte también eso se ha normalizado a partir del sistema heteronormado o heteropatriarcal en el que nos encontramos, en el que estamos insertas, vemos ciertas situaciones como normales, pero hasta que no las empezamos a desmenuzar o las empezamos a cuestionar,
es justo cuando notamos que no son normales y que son situaciones que son violentas, no solo para nosotras, sino para nuestros hijos, nuestras hijas o las personas a las que les tenemos afecto según el concepto que tengamos en cada una de las leyes, ¿no? Entonces, Ale, no sé si quieras comenzar tu participación. Claro que sí, muchas gracias. Buen día a todas, buen y frío día a todas. Gracias a la maestra Lucy, que fue ella quien me invitó. Estuvimos en un conversatorio, me parece, o curso, ya no sé qué fue, de feminicidio inducido, fue donde nos conocimos y es justamente una de de los objetivos de la violencia vicaria. Y bueno, la pregunta es muy ambigua, no es muy amplia, podríamos estar aquí horas hablando de eso, porque justamente la manera en la que se acaba de aprobar o reconocer este tipo de violencia genera un gran reto. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionabas, el estudio que hizo Sonia Bácaro y en el que menciona y ya nombra la violencia vicaria como tal, se refiere a eso, a una violencia vicaria. A raíz de esto, en México empezamos a estudiar todos los resultados de estos casos en los que ella desmenuza todo este mecanismo de violencia de 50 casos en los que el resultado es fulminante, irreparable, irreversible, que es el asesinato de los hijos de estos 50 casos. Nos damos cuenta en México que es justamente lo que estamos viviendo, porque es la amenaza que siempre se recibe para las víctimas: te voy a dar donde más te duele, te voy a destruir, y finalmente pues es eso, es la manera más efectiva de lograrlo a través de nuestros hijos. Se empiezan a trabajar estas propuestas de ley, empezamos a escribirlas junto con las autoridades impartidores de justicia, instituciones que se dedican a proteger a víctimas, etcétera, y todo va como violencia vicaria, violencia vicaria, violencia vicaria. De hecho, hoy en día ya son 25 estados que, bien o mal, incompleta o completamente, porque ahorita les desmenuzo cómo andamos, ya mencionan la violencia vicaria. Incluso el 24 de abril en 2023 se aprueba que se publique en el Diario Oficial, incluso también en el Código Nacional de Procedimientos Penales y Civiles, la violencia vicaria. Y hago esto porque siempre ha sido violencia vicaria. Está reconocido en los estados que ya está como violencia vicaria. Y a la hora que presentamos también esta propuesta para la ley federal, se presentó de la misma manera, violencia vicaria. Y es un proceso muy complejo el que tiene que pasarse para lograr esta aprobación, que es de lo que estamos hablando hoy, la aprobación a nivel federal, porque lo tiene que aprobar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y luego cada propuesta se cruza, ven en qué están de acuerdo, en qué no, ¿no? Y bueno, pues de esto resulta que no se aprueba como violencia vicaria. Y ahora tenemos reconocida en la ley federal la violencia por interpósita persona, ¿no? Que es utilizar o violentar a alguien en lugar de tu objetivo directo, que en este caso para los agresores, pues son los hijos. Entonces, es un reto, no nada más por el hecho que ya teníamos, que es que se visibilice, se acepte y se deje de pretender negar que es una violencia de género, porque es una violencia de género, es una violencia que nace de este cultivo de machos, porque no es de todos los hombres, ¿no? En contra de las mujeres cuando deciden separarse, y entonces nos dan en donde más nos duele. Ese ya era un gran reto, que se reconozca como violencia de género, porque cuando las mujeres lo ejercen o los hombres lo ejercen, ya existía, ya está en el Código Penal. No nos hubiéramos tomado la molestia de hacer todo este trabajo para pedir que cambiaran el nombre de lo que ya existe, que es la violencia familiar, a violencia vicaria. La violencia vicaria es lo mismo, o sea, una violencia familiar, pero ejercida por cuestiones de género. Y esto es algo
que era ya un reto. Y ahora tenemos este nuevo reto que nos pone esta aprobación por interpósita persona, porque simplemente a la hora que alguien quiera consultar en el Código de Procedimientos Civiles y Penales la violencia por interpósita persona, pues se va a encontrar que no está, ¿no? Y que se llama violencia vicaria. Y entonces ahora aparte tenemos más trabajo, ¿no? Tenemos ahora que enderezar y corregir todo esto. Y pues no está fácil porque hay de dos: o corregimos todo lo que ya se aprobó en todos los estados para que le cambien el nombre a interpósita persona, o pues corregimos lo que está aprobado en la ley federal. Y entonces al final del día ya no nada más es el reto para que sea reconocida como una violencia de género. Ahora ya también el nombre es un reto por sí mismo. Ese es uno de los principales agendas o temas que tenemos en nuestra agenda, las colectivas y las compañeras que estamos trabajando en esto. Y obviamente pues corregir también los estados en los que, por ejemplo, Quintana Roo, Coahuila se presentó mal y entonces se aprobó mal, ¿no? Porque está reconocida como, está nombrada como violencia vicaria, pero generada por ambos géneros, masculino, femenino, o padre o madre. También tenemos a Guerrero y no me acuerdo ahorita qué otro estado, Querétaro, en el que desde junio está aprobada, pero no se ha publicado. Y eso y nada, pues es lo mismo. Mientras no se publique, pues es como si no estuviera aprobado, ¿no? En general, en Código Penal, solo 13 estados lo tienen reconocido. Y pues bueno, todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer. Entonces, contestando esta primera pregunta, yo considero que esos son los dos principales retos, que se visibilice como lo que es una violencia de género, porque la violencia vicaria no se ejerce por parte de hombres. Y lo más peligroso es que hay instituciones dedicadas a esto, asegurando que es ejercida por ambos. No, eso es violencia familiar y ya existe. Entonces, no trabajamos todo esto para eso. Y el segundo, pues, es lo que ya mencionaba, esta controversia con el nombre. Gracias. Muchas gracias, Ale. Rubí. Hola a todas, a todos, a todos que nos están por ahí viendo. Agradezco también a las compañeras. Sumando a lo que ya han mencionado, y yo de parte como psicóloga y como terapeuta que he acompañado a procesos y a casos que todavía, lamentablemente, muchas de ellas y de mis consultantes no han tenido el acceso a sus hijos, hijas, ¿no? Algunas sí, pero han sido procesos bastante dolorosos. Diría que sí, es un gran avance el reconocimiento de la violencia vicaria en la Ley General de Acceso. Sin embargo, como también lo ha sido en la misma creación de la ley, no es la garantía de que se vayan a ejercer los derechos, ¿no?, de las mujeres, de las madres. Entonces, creo que es un buen avance. Sin embargo, no lo es todo, ¿no? Y hay muchos retos y hay muchos desafíos. Yo creo que uno de los principales para empezar sería también reconocer que justo la violencia tiene la función de dañar, que es algo muy distinto a cuando sucede que las madres no quieren entregar a sus hijos porque los están cuidando, o las están cuidando, o se están cuidando a ellas mismas, ¿no? O sea, la violencia tiene la intención y el objetivo de dañarlas y de dañar a los infantes también en el proceso. Y bueno, sumado a esto, también diría que sí, la violencia vicaria tiene que reconocerse no solamente, más bien como un tema de salud pública, así como lo es los otros tipos y modalidades de violencia, ¿no? O sea, tenemos que posicionar el tema como un tema de salud pública, y que sí está dentro de la modalidad familiar, pero como bien lo decía Ale, no tiene que ver nada más con esa parte. Sí hay una razón de género específica, ¿no? Y eso es porque regularmente surgen los temas y surgen en los conversatorios, pero es que los hombres sí, no se niega que haya violencia hacia ellos, ¿no? Y que claro que también tenga que ver con diferentes cuestiones, pero cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, ¿no?,
tiene ese fondo. Y creo que el hecho de que esté dentro de la ley ayuda un poco a marcarlo y encuadrarlo como en ese aspecto. Sin embargo, bueno, repito, creo que hay mucho que hacerse de estos desafíos y de estos aspectos clave. La capacitación misma, los procesos de sensibilización, porque y se ha hablado y muchas de aquí quienes son sobrevivientes sabrán de enfrentarse a todos los sistemas judiciales, ¿no? Que implica violencia institucional también, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no están capacitadas en el tema de violencia vicaria, muchas veces no están capacitados en temas de género, ¿no? En sí mismo, de una perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, y lo abordan desde que es un tema de pareja, ¿no? Y pareciera esto es nuevo como el tema de género y hablamos de que ya lleva un rato el movimiento el movimiento organizado de mujeres, los movimientos feministas, tratando de colocar los temas, generando procesos de capacitación, pero creo que aquí hay un gran desafío para las instituciones, ¿no? Que se encargan de garantizar, de prevenir, de ejercer los derechos de las mujeres también y de las personas, que tendría que ver con esta sensibilización, ¿no? Esta sensibilización y que tendría que partir del reconocimiento de los impactos en la salud, ¿no? En las consecuencias psicológicas, emocionales, y la detección oportuna desde un marco de derechos humanos y una perspectiva de género de este tipo de violencia, ¿no? Reconociendo los impactos que genera todo esto en las compañeras, en las mamás y en los hijos, hijas, hijes, ¿no? A través de este daño causado, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión, la misma incertidumbre durante los procesos, que es constante y que varias veces he escuchado como esta frase que ustedes han comentado, ¿no? Como estar muertas en vida. Claro que tiene un impacto y necesita ser reconocido. Por eso me iba al principio, ¿no? De la violencia busca causar daño. Y ese daño tiene que ser reconocido y no solo ser reconocido, tiene que ser reparado, ¿no? Y garantizar la no repetición, porque finalmente muchas veces estos procesos llevan a buscar el acercamiento todavía con los agresores, después de incluso tener ya la guardia y custodia de los niños, niñas o adolescentes. Entonces creo que hay retos bastante amplios. Sí es un gran logro, y un gran logro no solo de las instancias, porque sabemos que no, fue un trabajo, más bien ha sido un trabajo de las mamás, de las sobrevivientes y de los colectivas de mujeres y feministas, y obviamente todo el trabajo social y demás instancias. Entonces creo que hasta ahí podría aportar ahora con esa pregunta. Gracias a todos. Muchas gracias, Rubí. Lucía. Muchas gracias, Sonia. Pues bienvenidas a todas, a todos, a todes. Es un placer para mí compartir este panel con defensoras de derechos humanos y bueno, especialistas en el tema, ¿no? Porque está aquí Estefanía, que desde carne viva, carne propia lo vive, ¿no? Y las compañeras que se han dedicado y que han impulsado la ley vicaria, ¿no? En muchos estados de la República. Y también pues Rubí, ¿no? Que es especialista en el acompañamiento y que bueno, que también da este apoyo psicosocial a madres, a niñas, a niños, ¿no? A veces se dice que la víctima directa, y creo que hay ahí como un errorcillo incluso, que a veces nosotras mismas cometemos, en decir que los niños, niñas y toda la infancia son víctimas colaterales. No, no, no es cierto, ¿no? Los niños y niñas son víctimas también directas de esta violencia víctima.
Y bueno, yo quisiera comenzar contextualizando un poco porque sé que a lo mejor todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, pues incluso no saben, ¿no? En la conceptualización, ya lo decía un poco Sonia, ¿no? Que viene de Sonia Bácaro, ¿no? Y que acuña el concepto en 2012, pero insistir en esto que también decía Ale, ¿no? Que la violencia vicaria es una forma de violencia de género, ¿no? O cometida por razones de género, ¿no? Por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres, ¿no? Pero también en este sentido quisiera decir que la violencia vicaria no se concreta en un solo acto, ¿no? Sino que eso es un continuo de muchos actos, ¿no? Que pueden llevar y que pueden abarcar muchísimos actos que el agresor causa a la madre y a los niños. ¿Cómo se puede manifestar esta violencia vicaria? Bueno, amenazas de llevarse a los niños y niñas, quitarle la custodia o incluso matar a la infancia, ¿no? Aprovechar la presencia de los hijos e hijos para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla, amenazarla. Eh, Interrumpir los tratamientos médicos o farmacológicos de las niños y niñas cuando deberían de estar en tratamiento, utilizar los momentos de régimen de visitas para inventarse información dolorosa acerca de hijas e hijos o la ausencia de información durante estos en días, ¿no? Es decir, a veces aprovechan estos momentos de convivencia y bueno, las madres no saben nada de sus hijos e hijas, ¿no? Aquí en México hemos tenido casos emblemáticos, ¿no? Que han sonado mucho, en donde la propia madre, pues es inducida incluso al suicidio, ¿no? O donde los niños y niñas son asesinados por su progenitor o por la pareja de o incluso que también insistimos en eso, es decir, no solamente es cometido por el progenitor, también puede ser cometida por el padrastro. Y bueno, creo que con la pregunta que nos hacía Sonia, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los retos? Pues coincido con Ale, ¿no? Ya la tenemos en una ley, pero eso es apenas el primer paso. ¿Por qué? Porque como lo decía un poco Estefanía, en el momento en que las víctimas, las madres, llegan al sistema de justicia penal, bueno, ¿qué se van a encontrar, no? Con la negativa de que las atiendan, ¿no? Se van a encontrar con un sistema de justicia pues patriarcal, machista, que las va a revictimizar, que va a obstaculizar su acceso a la justicia y que sobre todo va a meter a las niñas y niños en estos procesos que son tan difíciles, que son totalmente revictimizantes, que llevan muchos años y que bueno, que a veces eso también habría que preguntarnos si es justicia en realidad, ¿no? Y bueno, también decirles, quería compartir que justo en el dictamen, ¿no? En el que se aprobó que la violencia vicaria como tipo penal, ¿no? Viene a partir de todo un estudio que justo hicieron e impulsaron las organizaciones civiles, ¿no? Y que bueno, les voy a leer. Dice, a partir de la presentación de múltiples quejas en el año 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó 150 entrevistas de mujeres que habían sido víctimas de violencia a través de interpósitas personas, también conocida como la violencia vicaria. Y como resultado del proceso de entrevista de las madres agraviadas, dicha institución identificó un patrón de violaciones frecuentes a sus derechos y las de sus hijos e hijas, entre ellos la separación forzada y sustracción ilícita de sus hijos e hijas, la falta de aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia, la falta de aplicación de la suplencia de la queja en los recursos judiciales, la suspensión de audiencias sin justificación suficiente, la suspensión, la solicitud de dádivas para llevar a cabo diligencias de notificación, la dilación injustificada de procesos de guarda, custodia y alimentos, el inicio y trámite de carpetas de investigación en contra de las propias madres, ¿no? Y que a veces estas carpetas son las que sí se judicializan, ¿no? Y el otorgamiento de cuidados parentales concedidos a los progenitores, que incluso a veces estos progenitores ejercen otros tipos de violencia contra los niños, ¿no? Hemos sabido de casos donde el progenitor abusa sexualmente de las niñas y niños. Y bueno, lo dejaría hasta acá porque ya vi que Sonia me alzó la manita.
Muchas gracias. Lucía, muchas gracias por tu intervención. Bueno, hemos concluido la primera parte de este conversatorio. Les agradecemos a todas las personas que nos están acompañando a través del Facebook Live de la instancia ejecutora. Y bueno, iríamos a la segunda parte. En esta primera parte, pues justamente reconocer todas estas luchas de todas las mujeres, o todas estas personas que han, todas las mujeres que han luchado para que este tipo de violencia esté ahora en las leyes, pero ahora viene esta otra parte de, pues ya lo anticipaba un poco Lucía, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos o los retos a los que se están o nos estaremos enfrentando? Que es la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, aspectos clave que deben abordarse para garantizar su efectiva aplicación? Porque sin duda, como lo han mencionado, nos hemos o se han estado enfrentando a un sistema patriarcal que pues revictimiza, que como lo decía al inicio, normaliza estas situaciones porque lo coloca en el ámbito de lo privado, ¿no? Se sigue colocando en el ámbito de lo privado, algo que sin duda es un problema público y que es necesario mencionar. Entonces, Estefanía, no sé si quieras comenzar con los retos. Claro. Bueno, los retos a los que nos enfrentamos, como lo mencioné hace rato, yo creo que es a ese sistema patriarcal que todavía está muy arraigado en todos los operadores de justicia, o sea, desde el hecho, y te voy a platicar una experiencia que tuvo una de las mamás del colectivo. Llegó a fiscalía a querer poner pues su denuncia y le dijeron que se estaba inventando el delito, que ellos no sabían que era violencia vicaria y que se estaba inventando y que la señora literal estaba loca, así, textualmente. Tuvo que ir a imprimir el periódico, bueno, salió regañada que ella había falsificado ese documento, que no existía, que eso era mentira, que era violencia familiar. Entonces, desde ahí, cuando tú ya decides alzar la voz y poner un alto a esa violencia, porque vienes arrastrando toda la suma de violencias que sabemos que es la violencia vicaria, llegas y donde tú piensas que vas a recibir ayuda es donde te revictimizan y no nada más estás luchando en contra de tu agresor, estás luchando en contra de instituciones que se convierten en el cómplice número uno de tu agresor para alargar los procesos. Y pues, como siempre lo digo, yo creo que la perspectiva de género y la empatía nos va a ayudar a que poco a poco se vayan rompiendo esos patrones y esa violencia machista a la cual nos enfrentamos día a día, que bueno, también son mujeres las que te lo hacen, porque pues no nada más hay hombres como operadores de justicia, o sea, son mujeres y hombres que muchas de las veces, ay señora, luego se va a contentar, váyase a su casa. También hay mujeres que no les dejan ver a los hijos, como lo comentaba Ale, sí, pero esa violencia ya existía y no estamos hablando de eso, es una violencia de género y a la cual nos enfrentamos día a día, cuando tú les tratas de explicar lo que tú estás viviendo y no lo ponen como violencia, o sea, ellos quieren que tú llegues con golpes, sangre, moretones para que realmente te crean y muchas de las ocasiones no existe eso, ¿no? Pero existe algo más doloroso y que te marca de por vida. Y pues eso es a lo que nos enfrentamos día a día, como víctimas de esta violencia y pues en el colectivo que somos mujeres, ahora sí que nos ayudamos en base a nuestra experiencia. Yo tengo 12 años en un proceso judicial que todavía no encuentro el final y pues justicia que no llega a tiempo no es justicia, ¿no? No puedes reparar todo eso o sea, ¿de qué manera lo puedes reparar? Sí, si bien el dinero te ayuda para terapias y todo, pero el tiempo, el daño, el trauma te marca de por vida, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos día a día las mujeres, y no nada más con los operadores de justicia, ¿no? Con nuestra familia cercana, amistades, o sea, es
es todo una sociedad y un sistema patriarcal al cual luchamos día a día. Estefanía, muchas gracias por tu participación. Nos vamos de corridito, Ale. Gracias. Pues sí, estos retos de los que hablamos y se va conjuntando todo lo que hemos dicho desde Lucy, Rubí, Estefanía, es que hay que resaltar también y no dejar a un lado que los niños son víctimas directas, no son víctimas colaterales, porque estos niños son los que ahorita en Navidad van a ser obligados a sentarse en la cena de Navidad con el que los golpeó, con el que los secuestró, porque es un secuestro, con el que los violó, con el que los humilló. Entonces, los niños son víctimas directas y no se tiene que olvidar y no nos están escuchando tampoco. Hemos hecho también propuestas para que se incluya la violencia vicaria dentro de la Ley de los Derechos Humanos de los Niños. Se ha presentado también en comisiones, porque al final del día, pues como madres, de nada nos sirve que nos reconozcan esta violencia a nosotras si no reconocen que a quienes están usando para hacer ese daño es a nuestros hijos. Y es ahí donde nos atan de manos, porque nosotras renunciaremos a todo, pero jamás a nuestros hijos. Y es ahí, por eso es que es tan efectivo esto, ¿no? Lo que yo les comentaba es una violencia familiar. Sí, ya existe. El agresor lo que está buscando es hacerle daño a la mujer a través de cualquier cosa que ella más ame, ¿no? En el caso de las madres, pues son nuestros hijos, porque la violencia vicaria no es exclusivamente dirigida hacia madres y hacia hijos. Podemos hablar de una mujer que no tenga hijos, pero tiene perritos y entonces le matan también a los perros o se los quitan o se van contra la nueva pareja o se van contra los papás de la... O sea, el chiste es destruir a la mujer. En el caso de los niños, de los hijos, es todavía más efectivo este ataque porque el agresor tiene permiso. Y ese permiso se llama acta de nacimiento. Y a las autoridades no les está importando que estén abiertas carpetas de investigación por delitos como golpes, incumplimiento de pensiones, violaciones, intento de filicidio, perdón, no les importa porque se respaldan en el retorcido y mal estudiado, si es que lo han estudiado, bien superior de los niños, y entonces se van al único derecho que pareciera que conocieran, que es el derecho a una familia, pero se les olvida que también tienen derecho, ellos, nosotras, a una vida libre de violencia. Entonces, ese es un gran reto, que estudien que hay más de un solo derecho, que sepan que es realmente el bien superior del menor, que no sigan torturando, porque esto lo recalco yo en cada plática, conferencia, curso que doy y pongo y leo, ahorita no nos da tiempo de leer la definición de la ONU, de qué es la tortura y toda la dinámica de qué es la violencia vicaria. Y les tengo una noticia, no hay diferencia, no hay diferencia. Lo único es que aquí el agresor tiene permiso y la institución, los impartidores de justicia le entregan a nuestros hijos a estos agresores para que sigan haciéndoles daño. No puede existir la violencia vicaria si no existiera la violencia institucional y la apatía. Y ahora que comentaba Lucy de este estudio de 150 casos que hizo la Comisión Nacional, no quiero dejar pasar esto. Mi caso estuvo así, fueron los 150 primeros casos que presentamos. Bueno, y todavía está la titular María Rosario Piedra Ibarra. Se presentaron estos 150 casos a nivel nacional. Y el resultado fue que destituyeron a las personas que nos escucharon y que nos atendieron. Y hoy la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está presentando un recurso de inconstitucionalidad
contra el reconocimiento de la violencia vicaria, porque dice que pues viola los derechos de los hombres, ¿no? Porque ellos también sufren esta violencia. Entonces, imagínense el grado de la violencia institucional que tenemos que vivir las víctimas de esta violencia si la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos no entiende, ¿no? Y tiene la semilla, porque fueron los 150 casos que presentamos en un principio, y de repente pues dijo, no, ya esto, pues mejor lo manejo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, rapidísimo, nada más para terminar la pregunta, porque ya me levantaron la manita también. Bueno, solamente quiero decirles que hay algo muy importante. Bárbara Porter también ha sido una psicóloga que nos ha ayudado muchísimo, investigadora, y tiene un estudio muy reciente que todavía no publica, pero nos ha adelantado avances de los resultados de esta investigación, y tiene documentado que cualquier persona que viva violencia en la etapa de la infancia tiene un pronóstico de vida menor de 20 años. Eso es lo que nos está costando. Eso es lo que el Estado le debe a mis hijos, a los hijos de Estefanía, a los hijos de todas las víctimas, madres que estamos sin nuestros hijos o defendiéndolos. 20 años de vida para ellos y para nosotras también. Entonces, ¿cuáles serían los retos o los objetivos? Bueno, capacitación, claro, información, claro, que esto se incluyera en la educación temprana, tanto para niños como para niñas, desarrollo de políticas públicas también, incluir y que reconozcan esta violencia en la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero nada de esto va a ser posible si no se designa un presupuesto suficiente y digno para que todo esto se desarrolle, lo cual pues tampoco ha sucedido, porque al contrario, cada vez hay más recortes a este presupuesto. Entonces, es pelear y luchar y rascarle por todos lados. Es muy difícil la realidad y la situación de las madres que vivimos esta violencia. Gracias. Ale, muchas gracias por tu intervención. Rubí. Sí, gracias igual a los compañeros. Híjole, sí, creo que empezar como para rescatar que yo sumaría que sí, claro que el presupuesto destinado para el tema de mujeres y niñas, niños y adolescentes cada vez es peor, pero yo creo que hay una situación muy específica que tiene que ver con la impunidad, ¿no? En México, y que hasta que no se aborde el tema de la impunidad podríamos seguir generando leyes y sanciones, pero es muy desgastante, ¿no? Para las víctimas. Y bueno, pero cuando pensaba en la pregunta de qué se necesita hacer, bueno, conocer las violencias, ¿no? Y, los diferentes tipos, las diferentes modalidades, estar informadas, informados. Y a las personas, ¿no? Ahí entraríamos todos, todas, diría, pues creerle a las víctimas, ¿no? Creerle a las madres, creerle y escuchar a las hijas, a los hijos, a los hijes. Y también separar a los padres agresores en cuanto antes, ¿no? Ante la mínima sospecha de que está habiendo algún impacto en la salud de los niños, niñas o adolescentes, a través de diferentes síntomas, ¿no? Porque los niños, niñas o los adolescentes, nosotras vamos a identificar, y mucho de esto está también en las primeras personas con quienes conviven, ¿no? No solo familias, sino también ahí entran maestras, maestros, médicos, pediatras, servicio social, en fin, ¿no? O sea, tenemos que tener esta observación de estos síntomas que pueden darnos este foco rojo de algo está impactando aquí, ¿no? Y también en las madres, en las mujeres, para que ellas puedan recuperar su autonomía, recuperar no solo su proceso de autonomía, que implica también el reconocimiento personal, ¿no? Todo lo que se rompe cuando se vive un proceso de violencia, como también lo estaban mencionando por ahí, en este tipo particular de violencia y en México, o sea,
se ha visto mucho que viene más a un ataque a la persona, ¿no? Es decir, va a buscar dañar a través de vulnerar quién eres, ¿no? Y eso creo que también tiene que ser ahí considerado, ¿no? En esos impactos. Sumado a esto, también eh, darle la razón a los niños o a las niñas y escucharles cuando son niños y niñas que se niegan a ir con sus padres, ¿no? O sea, que dicen puntualmente no querer acudir o no querer estar con ellos, ¿no? Me ha tocado acompañar casos justo que los niños, niñas dicen básicamente muy similar las cuestiones de no querer estar, no querer visitar, no querer permanecer más en esos espacios, y creo que necesitan ser escuchados, ¿no? Entonces, este abordaje es desde todos los servicios sociales y que se abra también, pues, espacios de crítica hacia la separación y el arrancamiento que tienen de los niños y niñas de sus mamás, ¿no? O sea, creo que necesitan ser más escuchadas por todas estas instancias para conocer qué pasa cuando una mamá no se niega más bien o no quiere, ¿no? Incluso se arriesga como a la cuestión de ir a la cárcel como bajo estas amenazas por querer salvaguardar su integridad y la integridad de sus hijos, ¿no? Y una coordinación, se habla mucho, ¿no? De trabajar de manera interdisciplinaria, pero también interinstitucional, ya lo hablaron desde la perspectiva de género, de derechos humanos, y también, como ya lo han comentado un poco, pues señalar los errores de este sistema, ¿no? Y de del sector judicial, de los sectores públicos, de todas las instancias de salud, ¿no? Psicólogos, psicólogas, terapeutas también, abogados, todas esas personas que tienen responsabilidad en esto, pues señalar esas faltas, señalar esos errores para que se puedan corregir, ¿no? Creo que es más tarea, ya sé, de las víctimas a veces, como pedir datos de con quién me estoy comunicando, tener a la mano nombre, cargo y todo esto. Sé que es más trabajo, sé que no tendría que pasar, pero hasta que no lo resolvamos, son ciertas medidas de prevención, ¿no? Y, y bueno, creo que ya de ahí también activar los sistemas de protección a los menores, bueno, y a las mujeres, que también ya está dicho y ya está estipulado en varios aspectos, pero pues yo creo que también sería importante escucharnos, pondría de fondo el escuchar y el confiar o el creernos, porque una de las cosas que más se vulneran en este tema que yo he notado es la confianza, ¿no? O sea, como yo confié en mi pareja o yo confié en su familia o yo confié en que me estaban diciendo la verdad y entonces ahora no puedo confiar, ¿no? Pero más bien invitaría a que ese no fue una de las cosas que me llevó a ser víctima, ¿no? Más bien la agresión que viví de la persona o de las personas, y también que la confianza es lo que nos ha acercado a otros grupos, a otras mujeres, a otras compañeras, ¿no? Entonces, apostarle más a estos espacios de organización desde el respeto, desde los derechos, desde el amor, que creo que es mucho de lo que nos ayuda a permanecer, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, y hasta ahí podría sumar. Gracias a todas. Rubí, muchas gracias. La importancia de las redes también. Lucía. Gracias, Sonia. Sí, coincido, las redes salvan. Y bueno, pues quisiera decir que coincido con las tres compañeras en el sentido de que hay grandes retos, pero me parece que también hay que mencionar que el gran reto es como ir con este sistema de creencias, ¿no? Tan inserto en la sociedad mexicana, en esta criminalización a las madres, ¿no? En esta estigmatización, ¿no? Porque lo que vemos es que a muchas de ellas pues se les criminaliza, es que tú no puedes cuidar a tus hijos porque pues tú trabajas todo el día, ¿no? O cuando ellas acuden al Ministerio Público, lo primero que les dicen es que estás histérica,
es que eres violenta, pues es que por eso los hijos, las hijas no quieren estar contigo, ¿no? Y que tiene que ver con estos estereotipos de género, pues que están bien metidos, ¿no? En todas las personas, en toda la sociedad. Uno de los grandes retos pues es ese, pero también, insisto, en el sistema de justicia penal, ¿no? Cuando las mujeres acuden a eso, pues para empezar, ya lo decía, hasta con el policía, ¿no? Que está cuidando la entrada. Es como el primer momento en el que una tiene como este acercamiento con el sistema penal y en que no te dejen entrar. Después con los ministerios públicos, ¿no? Sean estos hombres o mujeres, ¿no? En el maltrato que le hacen a las víctimas y después con los peritos y peritas, ¿no? Que sus dictámenes, bueno, a veces sabemos que son copy-paste, ¿no? Y que no hacen realmente un análisis de contexto, un análisis de impactos psicoemocionales en los niños, en las niñas, en las madres que sufren este tipo de violencias, ¿no? Después en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y me estoy brincando pasitos de las etapas del proceso penal, ¿no? Pero después los jueces, ¿no? Que carecen de este lente violeta, de esta perspectiva de niñez, de este enfoque incluso de derechos humanos, ¿no? Y que bueno, a veces dicen, no, pues es que por el principio del interés superior de la niñez, el niño, la niña tiene que seguir conviviendo con su padre porque es su derecho, ¿no? Entonces, bajo este argumento, bueno, no se dan cuenta que están revictimizando y a veces los jueces dicen, es que yo no tengo la culpa, son los elementos de prueba los que no me permiten definir tal o cual cosa, ¿no? Pero también se les olvida a los órganos jurisdiccionales que ellos mismos pueden acercarse o pedir que se hagan más pruebas, ¿no? Que se hagan otros dictámenes psicológicos. Se les olvida que existen las comisiones de atención a víctimas que también tienen la obligación de generar peritajes, de solicitar incluso a otras instituciones peritajes especializados que no siempre los tienen en las instituciones, ¿no? Y que no solo se trata también de capacitar, ¿no? Porque les aseguro que muchos ministerios públicos, jueces, juezas, pues han tomado 1 y 1000 cursos sobre perspectiva de género, ¿no? Pero también de qué nivel es, ¿no? Esta capacitación. También, pues muy importante, la capacitación y sensibilización, ¿no? Pero ya no desde este enfoque de perspectiva de género burocratizada, ¿no? Algo que también hemos estado posicionando desde las organizaciones civiles, bueno, es en adoptar estas propuestas feministas que tienen que ver con la ética del cuidado, ¿no? Que todos los funcionarios públicos tendrían que tener. Y también pienso que, bueno, que es importante que en la sociedad en general sigamos visibilizando este tipo de violencia, sigamos nombrándolas y que sigamos generando diálogos y redes de apoyos que nos ayuden a cuidar a las infancias sobre todo y que pues en la medida de lo posible podamos erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y contra las infancias. Y hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Lucía, muchas gracias a todas. Sin duda, los retos que se tienen para este tema son muchísimos, ¿no? Como bien lo señalan, el asunto de la capacitación, de que las personas que operan en el sistema de justicia sí o sí tienen que estar capacitadas y capacitados en el tema de perspectiva de género, pero una cosa es que tomes un curso, hagas anotaciones y otra cosa es que en realidad lo introyectes, ¿no? Porque al final conocer la perspectiva de género es entrar en una tarea de construcción personal, ¿no? Y no todas las personas están en posibilidad o tienen la disposición de hacerlo, ¿no? Sin embargo, si somos personas servidoras públicas, tendríamos que sí o sí estar en esa capacidad y en esa disposición, porque al final quienes se acercan a ellas y ellos a obtener una respuesta son personas con características muy particulares, con un contexto muy particular, ¿no? Por eso esto que mencionaba Lucía, de hacer un análisis de contexto, porque al final el contexto importa, ¿no? Si es a lo mejor una mujer que tiene 1 o 2 hijos y si a lo largo del día llegan 20 historias que para la persona
servidora pública es la misma, pues de entrada ya estamos mal, ¿no? Porque esa mujer o esas 20 mujeres son 20 historias, 30 historias, no sé, se entrelazan un montón de situaciones que tendríamos que tener la capacidad de atender y de escuchar y de ser empáticas, ¿no? Es ser humano. Entonces, ser humana, ¿no? Tener esa posibilidad de la escucha, de no revictimizar, ¿no? No caer en estos estereotipos o en estos clichés de, bueno, señora, usted tuvo la culpa, algo habrá hecho, ¿no? Estamos en 2023 y seguimos escuchando las mismas situaciones que a lo mejor nuestras abuelas, nuestras madres han escuchado. Sin embargo, como lo mencionaban también hace un momento, las luchas, las organizaciones, las mujeres que se están reuniendo para nombrar las cosas, están haciendo cambios significativos, ¿no? El asunto es seguir en ello. Es cansado, por supuesto que es cansado, pero sabemos que todas están persiguiendo un objetivo a partir de jugársela y de luchar. Para ya ir cerrando, voy a leer algunos de los comentarios que nos hicieron llegar a través de el Facebook. Una me parece que ya está resuelta. Preguntaban si la violencia vicaria estaba incluida en leyes que defiendan a los derechos de los niños y niñas. Ya un Hay poco Ale nos... Hay propuestas, se han hecho propuestas, por ejemplo, aquí en México, cuando se votó y se aprobó eh, el reconocimiento de la violencia vicaria en la ley de acceso de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Niños y Niñas hizo una propuesta también, hizo una modificación, pero pues ahí quedó. Eso fue hace un año y no se ha hecho nada. Y se ha trabajado también, se ha pedido que nos escuchen, que nos reciban, pero pues no, al día de hoy no ha pasado. Muchas gracias, Ale. Pues se seguirá en la lucha seguramente. Otra de las personas que nos acompañan preguntaba qué pasa con estas familias que protegen y se encargan también de ocultar a los niños, niñas, ¿no? Hablemos de la mamá del papá, tías, tíos, ¿no? En esos casos, pues, ¿qué es lo que pasa con estas otras redes familiares que también son cómplices de esta situación, ¿no? Eso también es algo que es necesario colocar en la mesa, qué es lo que se puede hacer, porque mencionan acá, eh, son situaciones que dañan a la niñez y que los adultos por eso es que viven con situaciones traumáticas por las violencias que viven diariamente. Y de un colectivo nos preguntan si hay un registro de las víctimas de violencia vicaria, al menos aquí en la Ciudad de México. No sé si Sí, exista un registro. sí, tenemos un registro. Ahorita se los voy a poner en los comentarios. De hecho, es un registro que estamos alimentando para detectar la dinámica de la violencia vicaria en México y está realizado, digamos que la primera base está muy relacionado con el estudio que hizo Sonia Bácaro, pero eso lo hizo en España. No es lo mismo aquí en México. Entonces, el registro que hicimos, lo lanzamos en junio de este año. Yo sé que es enorme y que es mucho pedirles, tiene como 400 reactivos, algo así, pero realmente me está ayudando muchísimo a mapear las situaciones, por ejemplo, incluso de tan sencillo como tienes una casa, la casa en la que habitas es tuya o no, porque parece que nadie reconoce que es muy difícil que una mujer salga de un círculo violento cuando no tiene ni siquiera dónde irse con sus hijos, cuando está violada, golpeada, o los niños, o sea, si ni siquiera tiene en dónde irse a refugiar o quedarles de comer, ¿no? Entonces, sí existe ese refugio, registro, se los comparto en la liga. Y la otra pregunta que hacían era,
Al de ¿Qué los pasaba con cómplices. los familiares? Los Es muy cómplices. común y es otro factor que incluso se reconoce y se estudia en este registro, porque no es el mismo comportamiento el de la mujer que el del hombre. Por ejemplo, el hombre cuando sustrae a los niños o los retiene o lo planea, ya tiene a quien dejarle y delegarle el cuidado de los niños. Y en la mayoría son las mamás, las hermanas que no pueden tener hijos, la nueva pareja, pero nunca es, o en muy, pero muy pocos casos, no quiero generalizar, nunca es para que ellos se hagan responsables y cuiden y realmente estén al pendiente de los hijos. Acuérdense que en esta dinámica el objetivo es destruir a la mamá. El objetivo es quitar a los hijos y lo hace una persona sin empatía. No le importa hacerle daño a sus propios hijos y entonces no le importa tampoco las condiciones en las que vayan a estar siendo atendidos, cuidados, mientras no estén con la mamá. Y entonces estos cómplices, esta red de apoyo que ya tiene el agresor, se convierten también en unos delincuentes. Incluso muchas de las propuestas que presentamos contemplan también a los cómplices que ayudan sobre todo en los casos de sustracción y retención de los menores. Entonces, bueno, tendríamos que vigilar en cada estado cómo se tipificó el delito de violencia vicaria, pero sí lo contemplamos en muchas de las propuestas que se entregaron. Muchas gracias. Preguntan también que como colectivo, ¿qué se puede hacer contra la violencia institucional? ¿Qué hacemos, Stephanie? Pues salimos a las calles con cacerolas, con pancartas, nos paramos, cerramos pues a veces cerramos las puertas hasta que nos reciban y nos den citas, y nos den canalizaciones, nos acercamos a instituciones de atención a víctimas, hacemos ciberactivismo, lo que decían ahorita, yo le insisto mucho a las mamis de la colectiva, posteen, repliquen, por lo menos pónganle un like, parece que no, pero bueno, acabamos de sacar en conjunto con varias colectivas un comunicado. Tenemos dos casos muy, pues que se hicieron virales en estos días, ¿no? Uno es el caso de que el vicepresidente de la Cámara de Senadores resulta que es un agresor vicario y lo han designado como, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un comunicado que nadie peló en redes más que le dieron 10 likes, lo que sea, pero resulta que ese comunicado llegó a las redes, llegó a noticieros de nivel nacional, o sea, entonces es muy importante que entiendan que la colectividad nos da fuerza, porque desgraciadamente las autoridades, las personas sí necesitan números. Nosotras pensaríamos que basta con que ocurriera un caso para que alguien hiciera algo y no es cierto. Y menos en este momento político que estamos viviendo, en la que realmente lo que les importa son los votos. Entonces, tenemos que hacer visible esto y mientras más salgamos a las calles, lo gritemos, lo postemos, sin redes de apoyo, pues ya están, ¿no? O sea, ya se quedaron sin los amigos, muchas familias. Esta colectiva se convierte en la nueva red de apoyo de las mamás. Son lugares en los que podemos hablar de lo que nos sucede y que solamente conocemos nosotras, porque no, ni siquiera tu mamá o tu hermana va a entender lo que estás viviendo, excepto estas mujeres. Entonces, la colectiva sirve no nada más para visibilizar lo que se está viviendo, no nada más para exigir justicia y además ejercer, que es un derecho, es un derecho y además es un mecanismo también para generar políticas públicas, etcétera, pero también es un foro en el que vamos a encontrar acompañamiento y vamos a encontrar una red de apoyo. O sea, si no hubiéramos estado en colectiva, todas, ¿no? Las que, aunque sean diferentes colectivas, nunca hubiéramos logrado lo que hemos hecho, porque todas ya llevábamos años, ¿no? 7 años, 6 años, 5 años, 13 años, todas ya habíamos ido a las autoridades, todas ya habíamos, pero no había
dado ningún resultado hasta que dijimos, no somos una, no vengo Alejandrita sola, ¿qué crees? Somos Alejandrita y Stephanie y bla, 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 y somos 500 y somos 3000 y bueno, ahora somos muchas más. Entonces, claro que sirven los colectivos. Muchísimas Claro, y yo gracias. quisiera agregar algo, Sonia, si me lo permites, que justo Adelante. también desde las colectivas, yo sé que a veces el llevar los procesos principales ya es de por sí complejo por todo el tema del tiempo, de los recursos, del desgaste emocional, ¿no? Pero que también yo las invitaría a que también acudamos a estos, digamos, sistemas de responsabilidades de servidores públicos, que denunciemos a los servidores públicos que no están haciendo su chamba, que denunciemos a los órganos jurisdiccionales que no están juzgando con perspectiva de género, porque recordemos que hay criterios que los obligan de manera nacional, pero también internacional. Entonces, también a veces dar seguimiento a esas denuncias es picar piedras, sí, pero es ir avanzando en que se garanticen, ¿no? De manera plena los derechos de las mujeres y de las infancias. Y con eso se ve. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todas, también a las personas que nos están compartiendo o nos han compartido también sus experiencias a través de los comentarios generados en Facebook Live. Les agradecemos muchísimo. No sé si Ale, Estefanía, Rubí quieran compartir alguna red social o cómo podemos encontrarlas para justamente ir haciendo redes y colectividad. La red social de Colectivos ESODI es así, Colectivos ESODI, y nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y pues nada, quiero agradecer a Lucía, a Ale, que wow, Alejandra es una mujer sumamente increíble, y en el colectivo la super admiramos, que diario la aprendemos y vemos sus videos y le ponemos muchísima atención porque sabe tantísimo. Y pues mi admiración y mi respeto para cada una de las mujeres que están aquí. Y pues muchísimas gracias. Y yo pues agradecer a todas, insisto, por estos espacios, es muy importante, es un gran logro porque pues esto nos costó mucho, ¿no? Que tuviéramos estos espacios. Los espacios los empezamos a generar nosotras y siempre he dicho que esto lo logramos todas, no es resultado de una sola persona, no es resultado de una sola colectiva, de todas aprendemos, de Stephanie, que están en Baja California, que además les ha tocado súper difícil. Es que cada estado, es pelear con, no nada más con un problema, ¿no? Entonces, yo nada más las reconozco, siempre las voy a reconocer, siempre, siempre vamos a creerle y estar del lado de las víctimas. Y de verdad para nosotras significa mucho que nos den estos espacios. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la participación y por sumarse también a estos esfuerzos. De parte de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, les haremos llegar en breve un reconocimiento a cada una por haber formado parte de este espacio y por haber compartido con todas nosotras y nosotros este material, ¿no? O estas vivencias, esta información que sin duda abre brecha y que nos ayuda, nos aporta y nos hace buscar más información y querer formar parte también de los grupos en los que podemos apoyar de alguna manera. Maestra Mayra, no sé si quiera concluir con algo. Muchísimas gracias, Sonia. Alejandra, pues Estefanía, Lucía, Rubí, primero muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y principalmente por permitirse y permitirnos escuchar estas experiencias que han vivido, ¿no? De manera directa o en este proceso de acompañamiento que afortunadamente van llevando a cabo, ¿no? Y que se van fortaleciendo más. Y o sea, pues gracias por dejarnos esos conocimientos de esos retos que en gran medida se encuentran, o lo que se identifica es que se encuentran en los perfiles personales, ideológicos y quizá profesionales de quienes se encargan de la procuración y de la impartición de, de justicia, ¿no? De quienes se encargan de cierta forma
de gobernar. Y yo me quedo un poco con este señalamiento que se me hizo súper importante y que el cual coincido, en donde se dice que la violencia vicaria se constituye de varias características que también definen la tortura, ¿no? Y es en este marco de la definición de la tortura, es en este sentido que efectivamente también lo que se mencionó en este conversatorio nos lleva a replantear esto que si en el marco del interés superior de la niñez, qué tanto es la relevancia y que se debe de valorar la viabilidad de que se permanezcan los vínculos familiares, ¿no? Y como lo decían, quizás no solamente con el padre, sino también un poco algunas preguntas que llegaban, ¿y qué pasa con la familia del padre, ¿no? Que está generando este tipo de violencia. Y pues bueno, yo también me permito agradecerle a todas las personas que hoy nos acompañaron con esa escucha activa de estos saberes y de estas experiencias que nos van compartiendo nuestras expositoras y lo que seguramente pues nos va a robustecer ese acompañamiento y la defensa que como parte del tejido social debemos de brindar desde nuestras trincheras de feminismo y de defensa de derechos humanos. Muchísimas gracias a todas y a todos y que pasen muy buena tarde. Y gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Que tengan buena Gracias tarde. a todos. Buen día. Bye. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.